Muy buenos días. En este fin de semana quiero dar la cordial bienvenida a los estudiantes de agronomía de la Universidad Estatal de Bolívar y vamos a ver algo muy importante en esta clase también, lo que es la observación. ¿Cómo facilita, cómo mejora el punto de vista de la observación para que nosotros podamos tomar también diferentes tipos de decisiones? ¿Cómo nosotros nos metemos en ese papel? Que todo lo que hemos observado en este momento, qué es lo que trasciende, qué es lo que no trasciende, si vemos un grupo de unas 200 personas y en ese grupo de unas 200 personas podemos identificar un familiar, un amigo, una persona, lo podemos hacer, ¿no es cierto? Porque nosotros simplemente reconocemos en la observación lo que más trasciende de ese grupo de personas. Y así también podemos hablar de las comparaciones, las características y también cómo definimos una representación por sus características. Si queremos comprar un vehículo o queremos hacer una comparación, también existe todos estos puntos de vista, ¿no es cierto? Entonces, dicho lo siguiente, vamos a comenzar. Buenos días a todos. Empezamos con los chicos de agronomía de la Universidad Estatal de Bolívar. Bienvenidos a todos. Vamos con la primera diapositiva. Me va a ayudar en la lectura Nayeli. Buenos días. Observación. La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objetivo, evento o situación, a fin de identificar sus características. Cuando se es capaz de fijar la atención, entonces se pueden observar las características del objeto de observación. Este puede ser de distinta índole. Dichas características del objeto han de ser representadas mentalmente y archivadas de modo que sean útiles y recuperables en el momento que se desee. Correcto, Natalie, no. Lo que queremos decir, lo que nos ha dicho Natalie, es que realmente nosotros todos los recuerdos o los pensamientos que tenemos se archivan automáticamente, ¿no es cierto?, en nuestro cerebro. Pero nosotros no recordamos todos. Por ejemplo, de un grupo de estudiantes de la escuela, del colegio, son 40 estudiantes. De los 40 estudiantes no nos acordamos de los 40, ¿no es cierto? Pero sí nos acordamos con los que jugábamos más, con los que pasábamos más en, qué sé yo, haciendo los deberes, las tareas, o jugábamos en el recreo. Nos acordamos de ellos y esos archivos vienen, ¿no es cierto? Pero no del resto y recuperamos esa información, lo que nomás nosotros necesitamos. Y nosotros aquí determinamos también en esto de las observaciones son las características, ¿no? Pues si hablamos de una persona, la parte facial, ¿no es cierto? Cómo era alto, pequeño, un poco más flaco, un poco más gordo, qué sé yo, etcétera, ¿no es cierto? Dando características y cualidades, por ejemplo, así cuando nosotros obviamente queremos ver algunas cosas, por ejemplo, si queremos comprar un vehículo, queremos comprar una casa y son las mismas características, hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Y todo esto, señores estudiantes, es un proceso mental de atención, ¿no es cierto? ¿Hacia qué? Hacia un objeto, a un evento o una situación. Esto nosotros lo hacemos referente a dando continuación, como se podría decir, dando un objetivo físico. Cuando nosotros queremos, buscamos, o cuando sus padres están buscando una característica de un terreno, de una casa y todo lo demás, buscan los precios, buscan también en cierto sentido con la comparación, ¿no? Entonces, esos objetivos van a estar atentos. Entonces, a eso es lo que se refiere a esto, las características, definir objetivos y todo lo demás, ¿no es cierto? Vamos con el proceso y en el proceso me va a ayudar con la lectura, por favor, con el proceso. Ahora vamos con Edison en esta parte de esta diapositiva. El proceso es muy sencillo. Sin embargo, para poderlo ejecutar debemos tener varios principios en mente. Estos son lineamientos que debemos tener en cuenta para que las características que resulten de nuestra observación sean acertadas. Estos principios o criterios para la observación son: la observación es un proceso que consiste en identificar las características presentes en los objetos. No se observa lo que los objetos no tienen. Ujú. Cada característica corresponde a una variable. Antes de observar debemos plantear un objetivo. No es observación lo que uno se imagina o supone de los objetos. Estas son inferencias. Tampoco son observaciones los juicios de valor o las críticas que se hacen acerca de los objetos. Estas son evaluaciones. Correcto, muy bien, gracias. Gracias, Edison. Edison lo que nos quiere decir en este momento, todo lo que podemos cuantificar, todo podemos sacar características, es considerado como algo importante de la característica, ¿no? Pero si nosotros hablamos de criterios o juicios de valor, realmente estos no vienen a ser como algo que suma, se podría decir, ¿no? Entonces, si alguien le dice, estoy comprando un vehículo, le dice, no, pero ese vehículo
qué sé yo, hace 2 meses fue chocado, por ejemplo, por decir un criterio, ¿no? Hace 2 meses fue chocado, es un juicio de valor, porque puede ser o no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, también acá no se consideran las apreciaciones, los supositorios, se supone que fue así, se supone que esta casa ya estaba de venta, etcétera, etcétera, no. Acá lo que se trabaja son sobre los objetivos reales y las características también tienen una representación de variables, ¿no es cierto? Variables versus características, que lo posterior vamos a hacer también un ejemplo donde que vamos a unir las características con las variables, ¿no es cierto? Y las características deben estar presentes en cada uno de los objetos. Y todos los objetos que nosotros tenemos, todos los objetos que observamos, nosotros sacamos las características, ya sea con este caso, como dije, para comprar una casa, un vehículo, o también ustedes en este momento que están estudiando en la universidad, sacan las características de la carrera. Bueno, hay muchas carreras en la universidad, hay diferentes tipos de carreras, pero ustedes están viendo las características que sí, que no, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De esa manera que les puedan ayudar a cumplir su objetivo, ¿no es cierto? Que sería la preparación. Esto en este punto, ¿no es cierto? Eso podemos saber lo que son las características, las observaciones y cuál es el proceso que tenemos que transcurrir. Vamos con lo siguiente. Hay un ejemplo muy pequeño, no quiero que me ayuden con este ejemplo muy pequeño que vamos a poder diferenciar entre lo que es el traje A y el traje B. Me va a ayudar, por favor, Yomaira, con este ejemplo. Yomaira, le escuchamos. El traje A, vestido morado, elegante. El traje B, azul, informal y overol. Ujú. Ya, ¿y Completamente distinto. qué características más podemos dar, por ejemplo, el traje A, Yomaira? Vestido largo. El B es corto, es un overol, Ujú. es adecuado. El B es como que para no una ocasión, como que una reunión, yo que sé, una fiesta, digamos así. Son Correcto, muy bien. completamente distintos en sí. Así es, ya. En este caso, Yomaira nos acaba de dar una descripción. Primero dice que el traje A es un vestido morado elegante, correcto, ¿no es cierto? El B es un azul informal y es un overol. Pero también le pregunté qué características más puede encontrar. Entonces, la otra dice que es tomado para lo que es una fiesta, ¿no es cierto? Puede ser tomado para una fiesta o en los eventos elegantes. El otro puede ser tomado como para caminar, también, qué sé yo, para una jornada de trabajo o de tarea, ¿no es cierto? Puede ser tomado de esa manera, ¿no? Entonces, miren, acá sacamos características de esos dos trajes, traje A, traje B, las características que tiene cada uno. Y así podemos ir sacando más características, ¿no? Qué sé yo, de parte de elegante, de hermoso, de bonito, del A, también podemos sacar del otro, ¿no es cierto? Tanto lo uno como el otro, ¿correcto? Vamos con la siguiente diapositiva. Ya, la descripción. Vamos con esta diapositiva, por favor, ¿me ayudan con la lectura? Elkin. Descripción: es el proceso mediante el cual se genera un todo significativo, organizando las características obtenidas en una observación. Para organizar las características podemos seleccionarlas de manera que respondan a una serie de preguntas. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Cómo es? ¿Qué función cumple? ¿Qué pasó? U otra pregunta que sea necesaria. Correcto, muy bien. En la descripción, para sacar las características, nosotros tenemos que hacer un montón de preguntas y así mismo es cuando nosotros hacemos una investigación, ¿no es cierto? Una investigación de campo, un proyecto de campo, o ustedes cuando estén ahí, por ejemplo, vayan a hacer qué sé yo, la producción de una nueva semilla y todo lo demás, tienen que comenzar con estas preguntas. La descripción necesariamente, si es por ciento, el 100% de estas preguntas, o algunas de estas van a caber y algunas también se van a aumentar, ¿no? Pero van a ser siempre con... Cuando decimos que estamos hablando de un producto que vamos a sacar un producto nuevo, ¿no? ¿Qué tiene? Lo que es la producción de alimentación para harina, por ejemplo. ¿Cómo es? Es un producto que es más fuerte, por ejemplo, para los vientos, para las aguas, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando de una especie de trigo, ¿no? Como ejemplo. ¿Qué función cumple la alimentación? ¿Qué pasó? El otro producto que tenía no tenía resistencia a esto. Este producto tiene
algo que ustedes les han puesto para que este producto sea mejor y sea de mejor calidad, ¿no es cierto? Y el grano sea más grueso. En otras preguntas que sean necesarias. Y ahí sí van creando y van anotando las descripciones, por ejemplo, de estos elementos. Esas descripciones van a permitir tanto comparar la otra semilla de trigo como la nueva semilla de trigo que ustedes pueden crear o se pueden, como se llama, generar, ¿no es cierto? A eso es lo que se refiere la descripción, se van planteando de esa manera. Preguntas que son muy importantes que se los hagan y también se pueden ir agregando más. Cuando nosotros hablamos, también hablamos de un ejercicio, hablamos que hay una relación y nosotros, por ejemplo, ya tenemos acá abajo cómo se puede relacionar. Aquí hay un primer campo de relación, pero también se puede hacer otros tipos de relaciones y para eso es lo que es esa asignatura, ¿no? Habilidades de desarrollo del pensamiento. Hacer y permitir que los estudiantes de esta manera vayan analizando, vayan generando su crítica y su análisis y de esa manera vayan empatando. Y esto permite para las siguientes asignaturas tener una mejor abstracción del conocimiento. Vamos con esta lectura de este ejercicio. ¿Me ayuda con la lectura? A ver, vamos con Víctor. Elabora una descripción con la base a los siguientes variables y características. Variable: apariencia de los ojos, forma de los ojos, estado, color de los ojos, sexo, poseedor de los ojos, número de ojos, característica. Vivadez: alargados, abiertos, negros, femenino, varía 2. Ya. Y léeme la construcción que se ha hecho acá, la parte baja, Víctor. Realiza la descripción asociada con la característica listadas anteriormente. María es de sexo femenino. Ella tiene 2 ojos de color negro, muy abiertos, los cuales son vivaces y alargados. Ya, correcto, muy bien. Gracias, Víctor. Víctor nos ha ayudado en algo. Dice que las variables tienen unas características y nosotros podemos sacar como está en este momento. Dice, María es de sexo femenino. Ella tiene 2 ojos de color negro, muy abiertos, los cuales son vivaces y alargados. ¿Correcto? Mire, acá nosotros tenemos variables versus características. Y nosotros queremos, por ejemplo, me van a ayudar los chicos para unirnos. Vamos a unir las características. Por ejemplo, sexo, ¿con cuál le uniríamos? Por ejemplo, hablando de sexo, con vivaces, alargados, abiertos, negros, femeninos, María o 2. Con A ver, femenino. alza la mano. A ver, ¿con cuál le uniríamos? A ver, vamos, Karen, ¿con cuál de las características que están aquí? Las variables Con de femenino. sexo femenino, ¿no es cierto? Vamos, Ajá. Daisy, apariencia de los ojos, ¿con cuál? Vivaces, Correcto, muy bien. Siguiente, bajen la mano, por favor. Daisy, la forma de los ojos, alargados, correcto, muy bien. Estado, Hipatia, a- estado, abiertos, abiertos, correcto. A ver, vamos, alguien más. Color de los ojos. A ver, ¿quién me ayuda? Alza la mano. Alex, Negros. negros, ya. Jinson, poseedor de los ojos, María, María. Y el último, ¿quién me ayuda con lo último? Vamos con Daisy Peña. un dos, ¿Número de ojos? un dos. Ya. Muchas gracias. Lo que han hecho los estudiantes en este momento es buscar las características. Si ven que no todo se relaciona con todo, las variables tienen unas características prediseñadas y predefinidas. El sexo nunca va a ir con alargados, ¿no es cierto? Ni tampoco con vivaces, ¿no es cierto? Y número de ojos no va a ir ni con María ni con negros, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que estamos dando a entender es que nosotros podemos construir. En este momento, por ejemplo, tenemos María, es de sexo femenino. Ella tiene 2 ojos de color negro muy abiertos, los cuales son vivaces y alargados, pero también podemos generar otros conceptos, siempre y cuando haya la alineación de las características versus variables, o sea, haya esa relación. Entonces, ya hicimos un ejemplo con los chicos y ellos generaron otras relaciones de sí mismos como están las otras, y el deber también se va a tratar de buscar estas relaciones, ¿no es cierto? Unas relaciones que están igual que esta, la que vimos como ejemplo, la que está aquí, de María. Vamos a otro tema que es muy interesante. En este tema vamos a hablar de la comparación, ¿no es cierto? Vamos a comparar y generalmente ¿para qué usamos esta comparación? ¿Para qué se utiliza esta comparación? Generalmente a veces utilizamos esta comparación cuando vamos a hacer la adquisición de un vehículo, ¿no es cierto? Entonces vemos la marca, el año, el modelo, el kilometraje de un vehículo y vamos a otra concesionaria casi con las mismas características, ¿no es cierto? Para ver la comparación
y nosotros tenemos que bajar nuestro propósito. ¿Cuál sería el propósito de comparar? ¿Cuál piensan que sería el propósito de comparar un carro con la otra? ¿Cuál sería el propósito de buscar, mejor dicho, de estos vehículos? ¿Cuál sería el propósito, chicos? ¿Será la compra o no? ¿Sí o no? ¿Es la compra o no del vehículo? El propósito de la comparación. Sí, sí, eso. Sí, no, Milton. A ver, ya, entonces vamos. ¿Me ayudan con la lectura, por favor, de esta diapositiva? A ver qué es lo que dice la comparación. A ver, vamos con Milton. Vamos con Milton mismo. Milton, ayúdame. Comparación es el proceso que consiste en identificar las características semejantes y diferentes de dos o más objetos o situaciones. Cada par de características debe corresponder a una misma variable. Ujú, Procedimientos para la comparación. Sí. Definir el propósito, identificar las variables, identificar las características correspondientes a cada variable, identificar las diferentes igualdades o semejanzas para cada variable, verificar el proceso y el producto. ujú. Que todo se cumpla, ¿no es cierto? Ya. Vamos. Gracias. Entonces, si nosotros queremos comprar nosotros un vehículo, si es el ejemplo, queremos comprar un vehículo, tenemos que ver qué es semejante del local 1 del local 2, ¿no es cierto? Y sus diferencias. Porque deben ser carros del mismo año, pero qué sé yo, al uno le pusieron aros, por ejemplo, unos diferentes tipos de aros que cuestan más. Entonces ahí vamos viendo las semejanzas que tiene un vehículo con la otra y también la diferencia que tiene en este caso. Y cuando nosotros nos damos cuenta es el precio también. Si vale el mismo precio con unos aros mejor que los que vienen instalados en, ¿cómo se llama? Cuando nos venden, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que el que está acá está un poquito mejor porque nos tienen unos aros, por dar una descripción, ¿no? De una característica. Entonces están mejor que los otros. Entonces nos damos cuenta que ese sí es el que nos permite un poco mejor comprar porque está la misma característica, el mismo año y todo lo demás. ¿Cómo hacemos este procedimiento de la comparación? Primero, definir el propósito. El propósito sería la compra de un vehículo, obviamente, ¿no es cierto? O la compra de un vehículo. Identificar las variables, llantas, qué sé yo, el motor, kilometraje, año, etcétera, etcétera. Si tiene un solo dueño, si es que está ahí, es el primer dueño que está ahí de una concesionaria o es el segundo dueño. Identificar las características correspondientes a cada variable, las características que tienen las variables, así como pudimos relacionar, ¿no? Eh, eh, Número de ojos, 2. Entonces, nosotros vamos definiendo todo eso, vamos uniendo todo eso, ¿no es cierto? Vamos uniendo y generalmente lo que hacemos es anotar en un cuadernito, porque a veces para nosotros poder identificar si estamos hablando del mismo objeto, si estamos hablando de la misma relación, no. Identificar las diferencias, igualdades o semejanzas por cada variable. En cada variable, si tenemos el motor, decir cómo están las condiciones del motor, cómo está los vidrios, qué sé yo, automáticos y todo eso. Nosotros viendo qué es lo que pesa más, como está. Miren, el ejemplo de aquí que tenemos en la balanza nos está dando a conocer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pesa más? Si nosotros tenemos dos productos o podemos hacer la comparación no solamente en una marca, ¿no? Queremos comprarnos una D-Max con una Toyota. Entonces, ¿qué es lo que nos da más? Si la Toyota como tal o la D-Max como tal. ¿Qué será más después comercial si nosotros le queremos vender? O con los carros que últimamente tenemos que son igualitos a esos, que son los chinos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos? O sea, ¿cuántos años de vida tendrán esos carros? ¿Cuáles son los repuestos? Entonces, ahí nosotros cuando hacemos la comparación también con otro objeto, que en este caso es un vehículo en sí, pero hacemos la comparación con otros objetos también que están ahí. Entonces, ahí sí nos vamos a marcas, a cantidad, a precios, a años de vida, a, ¿no es cierto?, a duración, a repuestos, etcétera, etcétera, y vamos sacando las características, ¿no es cierto? Y vamos sacando cuáles son las diferencias. Si nosotros tendremos repuestos, si de repente se nos daña y todo lo demás. Tenemos que después de todo esto, chicos, hacer un proceso de verificación del producto, ¿no es cierto? Verificar todo esto, sumar todo esto y poner una balanza. Si esto representa, nosotros diremos por la opción A o por la opción B o por la opción C, dando solamente como un ejemplo, no quiero aquí poner marcas en sí, pero poniendo un ejemplo. Y eso se puede aplicar no solamente para esto, sino que para cualquier cosa que nosotros tomemos una decisión, ya sea en nuestra vida académica también de igual manera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos representa? ¿Qué nos pasa si nosotros escogemos una carrera? ¿Qué nos pasa si en este momento nosotros nos dedicamos en este momento a estudiar y a trabajar? ¿Se complicará mi situación de estudios? ¿Será factible hacer esas cosas? Bueno, estoy en el pre, puede ser que sí, pero ya después se puede volver complicado. Estas comparaciones, estas observaciones se utilizan en el diario convivir,
pero ya depende de nosotros ser observadores y poder sacar estas características que nos benefician a nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias de presentar un trabajo bien presentado? Las consecuencias serían tomar las características. Si yo hago el trabajo bien de todas las asignaturas, la consecuencia sería que tengo una buena nota, una buena valoración. Si no lo hago así, realmente no tendré una buena valoración, ¿no es cierto? Pueden ser esas las consecuencias también de cada una de estas, ¿no es cierto? Entonces, pensamos y vemos por ese punto, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente ejercicio que está aquí. ¿Me van a ayudar con la lectura de este ejercicio, por favor? Con la lectura de este ejercicio. Natalie me va a ayudar con esta lectura de este ejercicio, ¿no es cierto? Y vamos viendo que primeramente son dos figuras, ¿no es cierto? Dos figuras geométricas y Natalie me va a ayudar con esto. Natalie. Compare los objetos A y B que se muestran a continuación. Variable, número de lados. Objeto A, 3. Objeto B, 4. Comparación diferente. Tipo de figura, triángulo, rectángulo diferente. Color del borde. Objeto A, anaranjado. Objeto B, rojo. Comparación semejante. Representación de ángulo recto. Objeto A, 1. Objeto B, 4. Comparación diferente. Área, objeto A, triángulo. Objeto B, rectángulo. Comparación diferente. Muchas gracias, Natalie. Natalie nos ha hecho justamente, estamos hablando de figuras geométricas, ¿no? Las dos son, ya. La una tiene 3 lados, la otra tiene 4 lados, ¿no es cierto? Obviamente van a ser diferentes, ¿no es cierto? El uno estamos hablando de un triángulo y otro estamos hablando de un rectángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? También van a ser diferentes. El color del borde, cuando hablamos del color del borde son los colores que tienen alrededor, ¿no? Alrededor de este y como nosotros vemos aquí no hay ni un color negro, ni verde, ni celeste, entonces asumimos que es un color igualitario, ¿no es cierto? Entonces ahí decimos que son semejantes porque está el blanco el que predomina tanto en el uno como en el otro, por fuera de los bordes, a eso que les refiero. La presentación del ángulo es un ángulo de... tiene un ángulo y en el siguiente tiene 4 ángulos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los ángulos, ¿no es cierto? Tiene representación, entonces son diferentes. Y en el área tiene un triángulo y un rectángulo, también son diferentes. Entonces, miren, esta es la manera y esta es la forma de sacar las diferencias, hablando de un mismo objeto, como hablamos también de los vehículos, ¿no es cierto? Estamos hablando de unos solo objetos, vehículos, pero estamos hablando de diferentes marcas, ¿no es cierto? Estamos hablando de estudiar en la Universidad de Bolívar, pero tenemos diferentes carreras, ¿no es cierto? Y nosotros vamos escogiendo asimismo cuáles son las diferencias, cuáles son las semejanzas, ¿no es cierto? Y mucho tiene que ver las variables también en este momento, ¿no es cierto? Mucho tiene que ver las variables y también las características, porque nosotros vamos determinando por qué sí o por qué no. Nos permiten esto, ¿no es cierto? Para poder también hacer estos ejercicios de observación, de variables, de semejanzas y todo lo demás. Y como podemos ver, estas comparaciones son muy importantes, como les decía, en el diario vivir, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. Correcto, señores estudiantes, hasta aquí van a ser los deberes y las tareas para esta semana, que ya va a quedar creada en la plataforma para que lo puedan ustedes realizar. Así que la tarea y los deberes de esta semana son la siguiente. Tienen que hacer, obviamente con la carátula, un resumen de estos 3 temas que hemos visto en clase. Una vez hecho el resumen, tienen que hacer también una consulta sobre estos temas. Lo van a poner en la bibliografía donde lo buscaron, lo consiguieron, ¿no es cierto? De esa forma, para yo de esa manera también ponerles lo que es la calificación y le van a subir con archivo PDF, ¿no es cierto? Y lo que es a la página de la universidad y de esa manera será cuantificado su tarea. Ese será el trabajo para esta semana. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana.